Bienvenidos todos a Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Ya hoy vamos a finalizar el capítulo 2. El capítulo 2 no fue muy largo, pero es un capítulo poderoso, así que los invito nuevamente a que repasen todo lo que hablamos la clase anterior, todas esas verdades acerca de la palabra, todo lo que Dios dice acerca de nosotros. Hoy vamos a hacer un repaso corto sobre el capítulo anterior, pero los invito a que nuevamente visiten esos versículos, el video si es necesario, para poder refrescar otra vez la mente con respecto a todo lo que el Señor nos ha estado revelando en estas últimas semanas. Y en el estudio pasado vimos que Pablo empezó a desarrollar a profundidad el concepto de la salvación. Vimos que en esos versículos, ¿cierto?, del 1 al 10, Pablo habló de la salvación en 5 aspectos. Nos dijo primeramente que la salvación es del pecado, somos salvos del pecado. Eso es de lo que estamos nosotros huyendo para ser salvos. Vimos que la salvación es por amor, ¿cierto? Porque por amor fue que Dios decidió enviar a su Hijo para que muriera por nosotros. La salvación es para entrar en la vida eterna. Vimos que la salvación tiene un propósito, es por fe y es para buenas obras. Entonces estuvimos analizando cada uno de esos puntos y nos dimos cuenta, ¿cierto?, de que Dios nos ha salvado, Dios nos ha convertido en una nueva creación y como nueva creación tenemos un propósito. Antes de Cristo estábamos gobernados por los poderes que dominan este mundo. Hablamos sobre cuáles eran esos poderes que dominaban este mundo. Hablamos sobre quién era ese príncipe del mundo que la palabra habla, ¿cierto? Y vemos que ese título se le da a Satanás. Y vemos que antes de Cristo estábamos todos dominados. Sin importar qué tan bien nos portáramos, qué tan buenas cosas hiciéramos, todos estábamos bajo ese dominio, gobernados por nuestras pasiones, por Satanás y por el mundo. Ahí se pudieron ver los 3 enemigos que tenemos nosotros, todo ser humano, la carne, Satanás y el mundo. Y cómo los 3 obran en contra de la voluntad de Dios para nosotros. Vimos que es por medio de la salvación que podemos ver las riquezas de la gracia de Dios. La única forma en que nosotros podamos ver verdaderamente las riquezas y las bendiciones de Dios es por medio de la salvación. No hay manera de poder recibir o ver esas bendiciones si nosotros no estamos en Cristo. Y vimos que la salvación tiene como resultado de que más que conocer acerca de Jesús, es conocer personalmente a Jesús. Hablamos sobre la historia al final que contamos, ¿cierto?, del hombre que contó el Salmo y después el predicador que contó el Salmo, y vimos que la diferencia entre los dos era que uno conocía el Salmo, pero el otro conocía personalmente al pastor. Entonces el cristianismo no se trata de conocer acerca de Jesús, se trata de conocer personalmente a Jesús, de tener una relación personal con Cristo y poder cada día dejar que Él nos vaya moldeando y mostrando el camino y su voluntad. Los últimos versículos con los que terminamos fueron estos y dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ese versículo es clave. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia de Dios por medio de la fe, para buenas obras. Esa es la diferencia. No somos salvos por obras, sino para buenas obras. ¿Cierto? Ese es el propósito. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está el propósito. Y vamos a continuar hoy con el versículo 11 y dice: por lo tanto, retomando ese versículo, o sea, ustedes fueron salvos por la fe, ¿cierto?, para buenas obras. Por lo tanto, recuerden que Pablo ha venido aquí refiriéndose a ¿quiénes? A los gentiles. Entonces, cuando Pablo usa la palabra ustedes, le está hablando a los gentiles. Está hablando él desde una perspectiva judía, le está hablando al gentil y dice: recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, o sea, gentiles, que también se les conoce como los incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, para lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ahí hay mucho, pero lo vamos a analizar. Hay mucho, pero si ustedes se ponen a ver, todo es una misma idea. Todo es una misma idea. Y Pablo tiene una manera de desarrollar todos sus conceptos de una forma tan maravillosa, porque siempre nos da las dos caras de la moneda. Siempre nos muestra primero lo que éramos y lo que somos, el resultado de estar en Cristo, lo que éramos antes de Cristo y lo que somos ahora en Cristo. Entonces los primeros versículos nos van a empezar a hablar sobre cuando estábamos separados de Cristo, lo que éramos antes de Cristo y que éramos nosotros como gentiles, estábamos separados, alienados de Cristo. Entonces Pablo dice, por lo tanto recuerden ustedes, gentiles, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Entonces Pablo está refiriéndose a los gentiles. Se refiere como incircuncisos. ¿Por qué? Porque el gentil no practicaba la circuncisión. El mandato de la circuncisión, como lo conocemos, ¿cierto? De que los bebés al nacer tenían que ser circuncidados, que era donde se cortaba esa parte del prepucio, ¿cierto? Del miembro masculino. Y eso era la marca, la señal que demostraba que este era un judío. O sea, que todo el que no tuviera esa marca o señal era un gentil. Y este mandato fue dado únicamente por Dios al pueblo judío. Entonces, por eso es que se dice que los de la circuncisión nos llamaban a nosotros incircuncisos. Y eso también es una manera de desprecio. Ellos se referían también de esa manera como desprecio. No sé si recuerdan ustedes el encuentro entre David y Goliat. Cuando David empieza a escuchar los insultos de Goliat y David lo enfrenta y dice, ¿quién se cree este incircunciso? Para insultar al Dios de los ejércitos. Entonces vemos que es una manera, ¿cierto?, en que el judío se refería al gentil como con desprecio. Como ustedes no son del pacto. ¿Qué quiere decir este que está fuera del pacto? Y por siglos existieron dos grupos de personas. Antes de Cristo existían solo dos grupos de personas. Judíos, el pueblo escogido de Dios, y gentiles, los que no eran judíos. Era la única diferencia. Pero en Cristo nació un tercer grupo, la iglesia. Y ahorita vamos a estar analizando más a profundidad ese concepto. Y en Éfeso, como sabemos, era un lugar muy pagano. Estuvimos estudiando esto en el libro de Hechos. Era un lugar extremadamente pagano donde había todo tipo de idolatría. Tenían el templo de la diosa Artemisa. Entonces muchos creyentes de Éfeso, gentiles que no eran judíos, que creyeron, y también judíos, empezaron a conformar la iglesia. Pero ¿qué pasaba? Que aún todavía había como esa rivalidad cultural, social, religiosa, de que nosotros somos judíos cristianos y ustedes son gentiles cristianos. Pero eso no era la manera en que Dios verdaderamente había planeado que fuera su cuerpo. Y entonces había mucha división entre ellos. De hecho, también en Éfeso hubo muchos de esos falsos maestros que enseñaban, que se les llamaban los judaizantes, que eran creyentes, cristianos judíos, pero que enseñaban al gentil que para ellos verdaderamente ser cristianos tenían primero que convertirse al judaísmo por medio de cumplir la ley y circuncidarse. Y eso era una total mentira, porque vamos a ver más adelante que Cristo abolió todas esas leyes ceremoniales. Entonces el plan de Dios era elegir a Israel como su pueblo distinguido.
Estábamos hablando de que una de las señales, muestras, mandatos que le dio Dios a Israel fue la circuncisión. Y era con el propósito de que ellos, como su pueblo escogido, se convirtieran en un canal de bendición para todas las naciones en la tierra. Las bendiciones que dio Dios a Israel no fueron con el propósito de que únicamente se quedaran en Israel. Si nosotros vamos a Génesis 12:3, vamos a ver el encuentro que tiene Dios con Abraham, donde Dios empieza a declarar bendiciones sobre Abraham y hace un pacto con Abraham. Y en ese pacto, una de las cosas que Dios le dice a Abraham dice, bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas. Todas, no dice las familias judías, las familias de la tierra. O sea que desde un principio la bendición que Dios estaba dando a Israel, el pacto que Dios estaba haciendo con Israel, tenía como propósito bendecir el mundo entero. En el camino los judíos no entendieron eso. Se volvieron celosos de su fe, se volvieron celosos de muchas de sus cosas, orgullosos, ¿cierto? Y ese orgullo empezó a enceguecerlos a ellos. Dejaron de ver el propósito que Dios tenía. Aún así el propósito de Dios se cumplió. Más tarde vino Cristo, el Hijo de Dios, por quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea que a pesar de que el pueblo se descarrió, Dios cumplió su propósito. Y Dios desea bendecir a toda criatura por medio de Cristo y derribar todo muro cultural, social, religioso que por siglos ha dividido a la humanidad. Como hablamos y vemos que a través de la historia ha habido una rivalidad hasta el día de hoy todavía entre judíos y gentiles. Hay historias que nos decían que cuando, por ejemplo, un judío venía de Palestina hacia Israel y llegaba al borde, al límite entre Palestina e Israel, sacudían sus sandalias y su ropa al punto que ellos dijeran, ya dejamos todas esas impurezas en Palestina, no las vamos a entrar a Israel. Se escuchan historias también donde, por ejemplo, cuando el hijo de una familia judía decidía casarse con una mujer gentil, los padres no hacían una ceremonia de bodas, hacían un funeral para decir, este hijo nuestro ha muerto en su fe. Vemos también historias en la palabra de Dios donde vemos que ellos no entraban a la casa de un gentil y un gentil no entraba a la casa de un judío. Vemos también, por ejemplo, la mujer samaritana como quedó sorprendida cuando, ¿y por qué me está hablando este judío a mí? Si por años ha habido una barrera cultural que no permite que el judío se junte con el gentil. Y eso que el samaritano, de cierta manera, era medio judío, pero aún así, vemos que había una barrera que separaba a Israel del mundo entero. Y eso no era, en cuanto al plan de Dios para la redención del mundo, no era lo que Dios quería para Israel. Ahora, dice, por lo tanto recuerden ustedes, bueno, ya leímos eso, entonces vimos que incircunciso era ese término despectivo y Pablo les está recordando ese pasado cultural. Les está recordando ahí, acuérdense que ustedes eran esos que llamaban incircuncisos. Pero también está denunciando el orgullo del judío y ese desprecio cuando él dice hecho por mano humana. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente está diciendo, eso es solo una marca que el hombre ha hecho. Verdaderamente no es una barrera que Dios ha puesto para que no nos podamos juntar unos con otros. Sí, era un mandato que Dios había dado al pueblo de Israel. Y vamos a hablar sobre eso, sobre cómo los mandatos que Dios dio a Israel tenían un propósito. Vamos a ver más adelante eso. Como dijimos, la circuncisión era solo un símbolo, una señal externa del pacto con Abraham, mas no era el pacto mismo. Ese no era el pacto. Lo mismo, por ejemplo, hoy en día es con los cristianos el bautismo. El bautismo es una señal externa, un símbolo, pero no es la salvación. Entonces lo mismo, es importante entender eso, porque Pablo más adelante va a desarrollar este tema de la circuncisión en Romanos, cuando dice en Romanos 2, 28, 29. Miren lo que dice. Pablo dice, pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión
no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Pablo se estaba refiriendo, diciendo, es que la circuncisión verdadera no es esa marca externa en el cuerpo. Es el corazón que Dios ha quitado esa capa, ha quitado ese pecado, lo ha limpiado, lo ha purificado. Esa es la verdadera circuncisión. El verdadero judío es el que ha sido circuncidado de corazón, no solo esa marca externa. Entonces, vemos que Pablo en el versículo 11 dice, por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos. Entonces, ahorita estamos hablando de que Dios dio un propósito en la ley. La ley tiene un propósito, no fue mala. Estamos hablando de que es la ley de Dios. Dios le dio esto al mismo pueblo. Y Dios le dio la ley al pueblo porque quería que se distinguieran de las demás naciones por dos razones. Hay dos razones. Primeramente, que el pueblo de Israel se distinguiera como el pueblo de Dios y no actuara como actuaban las demás naciones. Dios a ellos les dio una ley específica, una ley civil, una ley ceremonial y una ley moral. Y esas tres leyes fueron dadas al pueblo para que ellos actuaran según el carácter de Dios. Cuando nosotros miramos los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos son una muestra hermosa de quién es Dios, del carácter de Dios. Y Dios quiere que actuemos según esa ley. Pero a los judíos obviamente se les dio una ley mucho más profunda, una ley mucho más estricta, donde venían alimentos incluidos, vestuario, leyes de matrimonio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la segunda razón era que su distinción no permitiera que ellos se mezclaran con otras naciones. Por eso recibieron leyes tan estrictas. Hablaba esto con mi esposa ayer y yo le decía, si tú miras el pueblo de Israel, o los israelitas, los judíos, tienen leyes tan estrictas que no importa a dónde vayan ellos en el mundo, no encajan con nadie. Por eso ellos tienen que formar sus propias colonias. Porque el judío no encaja con la sociedad actual y que ha habido en el mundo. No encajan. Porque tienen una forma de comer, tienen una forma de criar a sus hijos, tienen una forma de adorar a Dios, tienen una forma de hablar, una forma de todo. Y a donde si se juntan con gente común y corriente en el sentido de, ¿cierto? Digamos, de estas leyes, van a verse como raros, van a ser como, yo sé que a ellos no les importa, pero lo que digo es que no encajan. Y eso es lo que Dios quería. Que fueran tan estrictos en su ley que ellos no encajaran en ningún lugar. ¿Para qué? Para que se pudiera preservar la raza judía limpia, pura, como Dios quería. Si ustedes ven, los judíos han existido por miles de años. A diferencia de otro montón de civilizaciones que han existido en la historia, que han sido borradas de la historia, los judíos todavía hoy en día permanecen con sus leyes, sus fiestas, sus ceremonias, sus rituales. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quería, preservar a su pueblo. Entonces, esa es la razón, son las dos razones por las cuales Dios quería que Israel se distinguiera y les dio estas leyes para que ellos se pudieran distinguir. Y la distinción de Israel nunca tuvo como propósito la discriminación racial. Aunque Dios quería que ellos se mantuvieran, ¿cierto? Digamos, de cierta manera, moralmente limpios y separados de la contaminación de afuera, no era el propósito de Dios que hubiera una discriminación racial en cuanto a quiénes podían y quiénes no podían venir a Dios. Cuando nosotros miramos en el libro de Isaías, de hecho se habla sobre judíos prosélitos, personas que se convertían al judaísmo. Dios permitía que hubiesen personas gentiles que se convirtieran al judaísmo, porque habían personas temerosas de Dios que querían poder llegar a agradar a Dios, amar a Dios, adorar a Dios. Pero el judaísmo, ¿qué hacía muchas veces? No, tú no puedes, tú eres un gentil, aquí ni te acerques. Y es triste porque ese no era el propósito de Dios. Y lo vemos, ¿por qué? Por ejemplo, historias como Jonás. El propósito de Dios era que el pueblo de Nínive fuera salvo. Gentiles, idólatras. No eran judíos. Dios quería que se salvaran.
Pero vemos la actitud de Jonás, un judío. No. Señor, yo no voy a ir a hablarle palabras a estas personas, a proclamar la palabra para que se salven. Y vemos que aún así le tocó obedecer y después vemos su actitud. Su actitud, estaba aburrido, cabizbajo, porque se iba a salvar una nación. Imagínense el desprecio que había del judío hacia el gentil. Y tristemente Israel usó esa distinción como una fuente de orgullo, aislamiento y vanagloria. Pero no era el propósito de Dios. La misión del judío era testificar al gentil en todo momento para que éste conociera a Dios, pero fallaron en ella. Y yo sé que muchas veces es muy fácil señalar, los judíos fallaron. Pero esto mismo aplica para la iglesia. La misión del cristiano es testificar a todos los que aún siguen siendo gentiles, ni judíos ni cristianos, para que éste conozca a Dios. Y esperamos no fallar en ella. Esa es nuestra misión. Así que no podemos juzgar al judío porque fallaron. ¿Estamos nosotros fallando? ¿Estamos a través de nuestra vida testificando? ¿Estamos rechazando a ese que vemos que es muy pecador como para venir a Cristo? ¿O le estamos abriendo las puertas? No actuemos como actuaron los demás. Porque acuérdense, Cristo murió por todos, sin importar qué tan pecadores fueron. La palabra dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Versículo 12 dice, recuerden que en ese momento, en el momento en que estaban alienados de Cristo, ustedes estaban separados de Él, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí Pablo desarrolla cinco aspectos, mejor dicho, 5 cosas que estaban sucediendo en nuestras vidas al estar alejados de Cristo. La primera, estábamos separados de Él, ¿cierto? Del Dios verdadero. No conocíamos al Mesías, separados totalmente de Dios. Había todavía una brecha entre Dios y nosotros. No había manera de llegar a Dios. Excluidos de la ciudadanía de Israel. No éramos parte del pueblo de Dios. Excluidos totalmente. Ajenos a los pactos de la promesa. Ninguna promesa de Dios aplicaba para nosotros. Estábamos ajenos. Nada de eso era para nosotros. Sin esperanza. Cuando nosotros miramos muchas veces la sociedad hoy en día, incluso antiguamente, mucho filósofo de la época antigua hablaban sobre la falta de esperanza en la vida. Muchos se ponían a analizar qué va a pasar después de la muerte y muchos llegaron a la conclusión que más vale disfrutar esta vida porque después no hay nada. Y qué triste vivir de esa manera. Qué triste vivir de una manera donde yo diga, aprovechemos esta vida porque ya después no hay nada. No hay nada. Cuando nosotros en Cristo vemos que nos espera una eternidad. Es la esperanza que tenemos de que después de esta vida no va a acabar todo. Vamos a ser levantados para mucho más. Y la peor de todas, sin Dios en el mundo. Y miren cómo dice Pablo, en el mundo. ¿Por qué? Porque una persona puede creer en Dios, pero si esa persona no tiene a Jesucristo, no puede contar con Dios en esta tierra. A lo mejor dirá, no, sí, hay un Dios. Pero qué triste fuera yo ver a Dios como un ser lejano. Yo quiero saber que Dios está conmigo en este mundo, caminando conmigo cada día de mi vida y no separado de Él. No lo quiero ver como alguien sentado por allá que algún día me va a juzgar. No, es nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a ver ya después lo que Pablo nos dice. Pero antes de eso, quiero aquí traer una parte que nos llamó mucho la atención a mi esposa y a mí hace unos días y que tiene mucho que ver con este tema. Y es esta. Vamos a ver un comparativo de lo que somos con Cristo y lo que éramos sin Cristo. Y para esto tomamos 7 principios del libro de Juan. Cuando ustedes estudian el libro de Juan, esto lo ha estado aprendiendo mi esposa en unos estudios que está haciendo. Cuando estudiamos el libro de Juan nos damos cuenta que en el libro de Juan, Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Y es en el libro de Juan donde Cristo hace 7 de las declaraciones del yo soy. Donde Él se llama yo soy el tal, yo soy tal, yo soy tal. Y vamos a ver cada una de esas. Y cómo esas declaraciones a los que estamos en Cristo nos benefician.
y cómo la persona que está sin Cristo carece de eso. La primera declaración que Cristo hace dice, yo soy el pan de vida. O sea que en Cristo nosotros podemos tener la certeza que estamos saciados y tenemos sustento. Sin Cristo estamos a la deriva, hambrientos espiritualmente, siempre en busca de algo. Cristo dice, yo soy la luz del mundo. O sea que en Él recibimos revelación, somos guiados, iluminados. Pero sin Cristo estamos en tinieblas, perdidos y sin dirección, sin saber para dónde coger. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. O sea que en Él tenemos seguridad y protección. Sin Él estamos inseguros, desprotegidos totalmente. Cristo dice, yo soy el buen pastor. Tenemos a un Dios que protege a su pueblo y nos guía como el pastor que guía a sus ovejas. Pero sin Cristo estamos solos en nuestra propia cuenta, en un mundo lleno de lobos feroces, de leones, como leones rugientes, buscando devorarnos. Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea que en Él tenemos esperanza para esta vida y después de la muerte. No solo esta vida, después de la muerte. Pero sin Él estamos sin esperanza, sin propósito. Sin Cristo, ¿para qué vivimos? Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que en Él tenemos confianza, no somos engañados y tenemos vida. Pero sin Él estamos perdidos, engañados en las mentiras del mundo y Satanás y sin esperanza de vida. Y finalmente Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Podemos estar unidos a Él, dar fruto, poder vivir con propósito y dar fruto, ser productivos y permanecer en Él. Pero sin Cristo, todo lo que hagamos no tiene sentido. Es sin propósito e inútil. Entonces miren cómo en esos 7 aspectos Cristo sabía que estaba llenando las necesidades más grandes del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que sin Cristo todo ser humano está necesitado, quebrantado, vacío, pobre, roto, porque carece de la verdadera vida, que es Jesucristo. Ahora vamos a ver, primero estuvimos hablando sobre lo que es estar alejado de Cristo. Vamos a ver lo que es estar unido a Cristo. Versículo 13, pero, ahí viene el pero. Pablo les da esta mala noticia, ustedes serán esto, ustedes tal cosa, ustedes están alejados de Cristo, alienados de las promesas. Pero, ese pero, ahora en Cristo, porque están en Cristo, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los 2 pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno solo. ¿Cómo se llama ese solo? La iglesia, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Aquí usé esta imagen, 1989, el muro de Berlín. ¿Cierto? Vemos que había una división entre Alemania oriental y occidental. Vemos que aunque eran todos una misma nación, tenían creencias, ideologías políticas diferentes y se creó una división, incluso física, un muro que se levantó para dividir estas 2 naciones. ¿Y por qué usé esta imagen? Porque en el año 1990 este muro cayó. En el 89 este muro cayó. Muchas personas llevan 30 años sin ver a sus familias. 30 años duró esta división. Y ese día fue un día que marcó la historia. Tumbaron los muros y las personas se abrazaban, las personas volvían nuevamente a unirse. Se derribó ese muro de enemistad que había entre ellos. Y como dijimos, es ese pero el que le da un cambio a ese pasado triste. Porque en Cristo todo pueblo, lengua y nación viene a formar un solo grupo. Estas 2 naciones separadas volvieron a formar lo que constituye al país de Alemania. En el año 1990 Alemania volvió a ser un país unido, uno solo. Y la obra de gracia de Cristo transforma a los gentiles de lejos a cercanos mediante su sangre expiatoria. Porque Jesús es la única fuente de paz. Para que haya paz entre 2 grupos de personas, tiene que estar Cristo en el medio. Porque Cristo es la paz. Sin Cristo, ¿qué hay? Guerras, divisiones, envidias, celos, riñas, contiendas. Y solo en Él puede haber paz con Dios y paz con otros. Acuérdense que el primer paso del hombre es tener paz con Dios. Aceptar a Cristo para estar en paz con Dios. Cuando estoy en paz con Dios, puedo tener paz con otros. Paz conmigo mismo.
Y la paz solo llega cuando el ego muere. Y este solo muere al pie de la cruz. El ego tiene que caer a los pies de Cristo. Porque esta vida, lo hemos dicho, no se trata de nosotros. Se trata de Él. La vida no gira alrededor de nosotros. Gira alrededor de Cristo. Entonces, en Cristo, un judío ya no se distingue de un gentil en cuanto a su religión. Para quienes estamos en Cristo, la única identidad que importa es nuestra identidad en Él. Aquí puse una imagen de un judío con un gentil romano. Y si ven, en el fondo hay una cruz. Pueden compartir lo que por años, miles de años, no había sucedido. En Cristo fue posible. Se constituyó un solo pueblo. Un solo pueblo. Gálatas 3:28 nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea que cuando venían personas creyentes a la iglesia, ya no importaba si eran judíos. Yo ya no lo recibía como, sí, eres judío, entonces vente junto aquí con los tuyos. No, somos ahora hermanos en Cristo. Y así debería ser hoy en día. Tristemente la iglesia ha vuelto a no sé qué, donde tenemos un montón de denominaciones, un montón de grupos, divisiones, cuando todos somos uno. Cristo dice sois uno, no dice sois varias denominaciones en Cristo. Sos uno en Cristo Jesús. Seguramente el judío tiene una ideología muy diferente al gentil, por su forma de vivir, sus experiencias, su pasado cultural, su crianza. Pero eso no era un impedimento para que pudieran ser uno. Pero hoy en día nos pasa que, ¿no tú crees que el bautizo es esto? ¿O que el rapto es antes del milenio? No, yo creo que sí. Somos muy distintos, no compartimos lo mismo y muchas veces se generan divisiones, peleas, discordias que no deberían suceder en el cuerpo de Cristo. Y ese muro de enemistad que nos separaba hace referencia, cuando la palabra habla sobre ese muro de enemistad que nos separaba, Pablo está hablando específicamente de un muro físico que existía. Era un muro que en verdad existía, pero también tenía como propósito dar a entender este símbolo de que se había roto esa enemistad entre judíos y gentiles. Pero cuando nosotros vamos a la historia de Israel y vemos aquí el segundo templo, ¿cierto? El templo construido por el rey Herodes el Grande. Vemos este templo. Entonces, aquí vemos la parte interna del templo. Esta zona externa, estos patios externos se conocían como el patio de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Los gentiles podían moverse con libertad en esa zona. Ellos podían entrar al templo, moverse en estas zonas sin problema. Vemos estos muros. Estos muros dividían el patio de los gentiles con lo que ya era el acceso a los judíos. Un gentil jamás podía cruzar de aquí a acá. Jamás. Habían letreros. Los historiadores, Josefo y otros hombres hablaban sobre el templo y decían que habían letreros donde decía: ningún gentil puede pasar por la barricada que rodea el santuario. El que sea sorprendido en tal acto será culpable de su propia muerte en consecuencia. O sea que había pena de muerte para el gentil que cruzara. Ustedes se acuerdan en el libro de Hechos que Pablo en una instancia fue al templo y lo iban a apedrear, lo iban a agarrar allá, se armó un tumulto y lo tuvieron que salvar unos soldados. ¿Por qué razón se acuerdan? ¿De qué lo estaban acusando? De que Pablo había supuestamente arrastrado a Trófimo, que era un gentil, y lo había entrado al templo. Y Pablo decía: ¿de qué están hablando? Yo no he entrado a nadie al templo. Pero estaban inventando el chisme de que Pablo había metido a un gentil al templo. Por eso decían: merece morir. Y ya vemos que, y el templo tenía ya otras zonas más exclusivas. Aquí está lo que se conoce como el patio de las mujeres, donde donde las mujeres podían tener acceso hasta ahí. De ahí acá ya no entraba ninguna mujer. De ahí entraban ya al patio de los judíos, hombres judíos, hasta esta parte. De ahí acá entraban al patio solo los sacerdotes, conocido como el patio de los sacerdotes. De ahí solamente ya entraban adentro, al templo, al santuario, entraba el sumo sacerdote, al lugar santo
y al lugar santísimo. Entonces vemos cómo cada vez se iba excluyendo, ¿cierto? Cada vez. Entonces, pero el gentil definitivamente no tenía acceso a nada. De hecho, en estas zonas fue donde Jesús una vez entró al templo y fue que vio a todos los mercaderes y cambistas y vendiendo cosas. Y Jesús dijo, pero que convirtieron la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y era eso, porque esta zona se prestaba mucho para que, o sea, no había como, digamos, un respeto por el templo. De aquí a aquí sí, pero de aquí afuera no había mucho respeto por el templo. Este muro es el que Pablo estaba haciendo referencia. Él dice, Cristo derribó ese muro. O sea, en un sentido metafórico, ya no hay un muro. Ya el gentil puede estar acá y el judío puede compartir con el gentil. Ya no hay un muro de separación. Ahora todos podemos juntos entrar a adorar a Dios en un sentido metafórico. Y dice Pablo, versículo 15, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Y esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. En la cruz de Cristo quedaron abolidas todas las barreras entre Dios y el hombre. Y la barrera más grande que se rompió entre judíos y gentiles fue la de la ley ceremonial. Acuérdense, dijimos al principio, a los judíos se les dio la ley ceremonial, que era la que los separaba o los hacía, digamos, únicos entre todas las naciones. Pero cuando Cristo vino, toda esa ley ceremonial quedó abolida, quedó deshecha, destruida. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo cumplió esa ley, porque ya no era necesaria, porque Cristo la cumplió. No porque Cristo dijo, bueno, sí, esto ya no. No. Él cumplió esa ley a la perfección. Lo que el judío no podía lograr, Cristo lo cumplió perfectamente. Ya no era necesario. Se rompen todas estas leyes ceremoniales. Cuando la palabra de Dios dice que la ley fue abolida, tengamos claro que es la ley ceremonial de la que habla. Este punto es muy importante, porque muchas veces cuando hablamos de que ya la ley, ¿cierto?, ya no estén bajo la ley, pensamos que se refiere a los 10 mandamientos o de que ya podemos hacer lo que nos dé la gana. No. Cuando habla de que ya no estamos bajo la ley, bueno, o más que todo se refería al judío, ya no están bajo la ley, se refería a la ley ceremonial, de que ellos ya no tienen que hacer todos estos rituales para agradar a Dios, ni para entrar a la presencia de Dios, ni para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ahora Dios está en ellos, por medio del Espíritu. Pero que quede muy claro, la ley moral de Dios, la ley moral, esa ley sigue vigente y seguirá vigente por siempre. Los 10 mandamientos nunca serán abolidos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos reflejan ¿qué? El carácter de Dios. Dios se estaría contradiciendo a sí mismo si quita los 10 mandamientos. Entonces tengamos eso claro. Cuando la Biblia dice no estamos bajo la ley, no significa que ya no tenemos que cumplir con los 10 mandamientos. Eso es muy importante. Entonces, todo mandamiento externo, festividades, fiestas, sacrificios, ofrendas, leyes de pureza, todo eso quedó abolido. La ley moral de Dios nunca será abolida porque refleja su carácter y naturaleza. Y en Cristo estos dos pueblos ahora tienen una nueva humanidad, en paz y reconciliada. Y ahí la palabra nueva que usan es la palabra kainos. Y la palabra kainos no se refiere como algo que acaba de salir, algo nuevo como en el sentido de que acabó de salir. No, se refiere a algo novedoso. Algo que nunca antes se había visto, algo en un sentido de calidad, algo diferente a lo que existió antes, ¿cierto? Digamos como cuando sale una tecnología nueva, es algo novedoso, algo kainos, ¿cierto? No es como nuevo de que, esos zapatos están blanquitos, están nuevos. No, es algo novedoso. Entonces cuando dice que Dios creó una nueva humanidad, algo nunca antes visto, judíos y gentiles compartiendo juntos. El nuevo hombre ya no es judío o gentil, ahora solo es cristiano. Entonces ahorita vimos estos dos, uno versus el otro. Ahora los dos pueden unirse en la cruz. En la cruz podemos venir gentiles y judíos y ser uno en Cristo. Y después dice versículo 17, Cristo vino y proclamó buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Y ahí la palabra buenas nuevas de paz viene del griego evangelizomai. ¿A qué le suena esa palabra? Evangelizar, las buenas nuevas. Y es ese término usado en el Nuevo Testamento para aludir a proclamar el evangelio.
¿cierto? Esas buenas nuevas de salvación. Y en otras palabras, Cristo vino a evangelizar. Eso es lo que Él vino a hacer, a proclamar a los hombres que el reino de Dios se acerca, que hay salvación por medio de Él, que puede haber paz. Y eso fue anunciado que sería su propósito desde el nacimiento. Miren lo que dice Lucas 2:14 cuando los ángeles vinieron a declarar, ¿cierto? Y dice, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Paz, paz. Lo que Cristo vino fue a traer paz. Paz con Dios, paz con otros y paz a nosotros. Jesús es el príncipe de paz, dice Isaías. ¿Cierto? Es ese príncipe de paz. También por ende nosotros, la palabra en las bienaventuranzas nos llama a que seamos pacificadores y proclamadores de su paz. Y entre sus últimas palabras para sus discípulos, Jesús les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para Jesús la paz es esencial y para nosotros también. 18 dice, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Al momento de recibir a Cristo, todos los recursos de la Trinidad son de nosotros. Y cuando habla de la palabra tenemos, hace referencia a judíos y gentiles. No solo recibimos una reconciliación, sino una relación íntima y real con Dios. Hay esa palabra acceso, que es la palabra prosagoge, se empleaba antiguamente para indicar la persona que daba acceso a otros al rey. Era quien la presentaba delante del rey. Era como una persona que prácticamente abría las puertas y le decía a quien se iba a presentar delante del rey como, mire, venga, y presentaba su majestad. Aquí está tal persona. Entonces ahí dice que en Él, Cristo es el que nos presenta delante del Padre. Por Él tenemos acceso. Él es el que nos abre las puertas porque Él es la puerta del redil, es el camino al Padre y Él es el que nos presenta a la novia sin mancha delante del Padre. Y es Dios quien concede que podamos presentarnos delante de Él confiados y bien recibidos. Romanos 5:2 dice, también por medio de Cristo y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nuevamente menciona acceso. Cristo es el que hace posible que recibamos todo esto. Cristo nos da acceso al Padre y a su Espíritu. Es quien nos acerca y nos afirma que somos sus hijos. Romanos 8:15, 17 dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y aquí vemos esta imagen del pastor cuidando, ¿cierto? Las ovejas. El pastor, si ustedes ven, cada vez que se levantaban estos muros para proteger las ovejas, ya fuera en las afueras de Israel, en los desiertos, donde fuera que ellas fueran a pastar en las zonas áridas, el pastor siempre se dormía al lado de la puerta. Él siempre se dormía ahí al lado de la puerta. ¿Para qué? Para proteger a las ovejas. De que en todo momento si venía algún lobo, algún animal a atacarlas, él pudiera estar ahí en la puerta. Por eso es que Cristo, como hablábamos ahorita, Él dice, yo soy, ¿cierto? La puerta y el buen pastor. O sea, él es tanto la puerta por donde entramos al redil, pero también es el pastor que está cuidando el aprisco. Y la única puerta, la única entrada a la presencia de Dios, la única puerta al redil de su reino es por medio de Jesucristo. Únicamente por medio de Él podemos entrar. Y versículo 19 dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, ahí se está refiriendo a los gentiles, sino conciudadanos del pueblo elegido. ¿Cuál es el pueblo elegido? Israel. Ya somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. O sea que en Cristo el gentil pasa de ser un extranjero a ser familia de Dios. Imagínense, éramos excluidos y ahora pasamos a ser familiares del pueblo de Dios. En Cristo, judíos y gentiles pasan a ser ciudadanos de un mismo reino, bajo el dominio de un mismo rey. La palabra de Dios dice en Filipenses 3:20, miren lo que dice.
En cambio, nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía ya no es esta tierra, es el cielo. Y al identificarnos con Cristo, Dios nos ve y nos trata como a su Hijo. Miren lo que dice Hebreos 2:11, 3 y el 3 al 6. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Entonces, si Dios nos acepta a cada uno de nosotros en Cristo, ¿cómo es posible que nosotros no nos aceptemos unos a otros? Eso no tiene sentido. Ahí es donde yo digo, si Cristo nos está aceptando como sus hermanos, si no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿cómo nosotros muchas veces excluimos a las personas? ¿Cierto? Eso es algo que tenemos siempre que analizar. Porque si Cristo no me excluye a mí, yo no tengo la facultad para excluir a nadie de ser parte de la familia de Dios. Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo. Y en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y vemos que la iglesia se edifica sobre la revelación divina y las enseñanzas que recibieron los apóstoles. Aquí cuando dice apóstoles y profetas, no se refiere al Antiguo Testamento. Está hablando sobre la enseñanza, porque sí, el Antiguo Testamento enseñaba acerca de la venida del Mesías, enseña acerca de la ley de Dios, acerca del pueblo judío. Pero, ¿qué nos enseña a nosotros sobre Cristo? El Nuevo Testamento. ¿Y quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Apóstoles, considerados profetas de Dios, ¿cierto? Personas que proclamaron. Acuerde que también el término profeta es una persona que proclama, ¿cierto? El término profeta es alguien que proclama la palabra de Dios. Entonces estas personas recibían la revelación del Señor y proclamaban la palabra, la escribían. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Por eso se nos dice, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. Ahí Pablo hace énfasis y dice, hey, el fundamento no son los apóstoles. El fundamento es lo que los apóstoles hablan, ¿cierto? Pero la base de todo es Cristo. O sea, edifíquense en la enseñanza de ellos, pero no en ellos. Por eso la creencia del papado no tiene una explicación bíblica. De que porque entonces, ¿cierto? Esto se cree que el Papa viene de la declaración que Jesús hace de que Pedro sería la roca y sobre esta roca construiré mi iglesia. Es una malinterpretación, ¿cierto? Donde se ha dado prácticamente esta idolatría a un hombre, ¿cierto? Que simplemente es un hombre, pero la palabra de Dios dice no, el fundamento no es el hombre, el fundamento es Cristo mismo. 1 Corintios 3, 10 al 11 dice, por gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, dice Pablo. Ahora otros se edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El fundamento de todo es Cristo. Por eso la Biblia lo llama la piedra angular, sobre quien todo el edificio está bien construido y se sostiene, se mantiene. Y los apóstoles y profetas fueron encargados de poner los fundamentos para nosotros. Y esta función ya no es necesaria. ¿Cuál? La de poner fundamentos, la de poner, ¿cierto?, bases. ¿Por qué? Porque ya la revelación de Dios se constituyó en el Nuevo Testamento. Ya no hay necesidad. Por eso es que yo y muchas otras personas somos creyentes de que el cargo de profeta y apostolado hoy en día ya no es vigente. Fue vigente para una época y bueno, y me disculpen los que no creen de esa manera, pero ¿por qué lo creo? Porque la palabra de Dios dice que fue pertinente para este momento. Estas personas se encargaron de constituir la palabra de Dios, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. A partir de ahí vino la función de ¿quiénes? Evangelistas, pastores, maestros, como lo menciona Efesios 4:11. Estos sí son vigentes hoy en día, porque se necesita quien proclame las buenas nuevas,
Se necesita quien guíe al redil y se necesita quien enseñe la palabra. Pero ya no necesitamos personas recibiendo revelaciones, ¿cierto?, de Dios como lo recibieron los apóstoles. Por eso hay que tener también mucho cuidado cuando personas allá afuera dicen es que recibí una revelación especial de Dios. Porque la revelación especial de Dios es su palabra. Todo lo que Dios quiere revelarnos está en ella. Otra cosa es que Dios puede así hablarnos a través de una persona, pero por ahí hay que tener mucho cuidado y poner a prueba todo, como dice la palabra. Pongan a prueba todo. Lo que escuchen, lo que aprendan, pónganlo a prueba. Usando como base, ¿qué? La palabra. Y desde tiempo atrás Dios había profetizado que Cristo sería la piedra angular donde todo reposaría. En Isaías 28:16, miren lo que dice. Por tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén. Esto fue alrededor de 600 años antes de que Cristo naciera. Dice, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Y el que crea jamás será sacudido. Isaías profetizaba eso acerca de Cristo, de que Él sería esa piedra. Y todo el que ponga su fe, construya en ese cimiento, no será sacudido. Será como esa casa que construyó sobre la roca. Vino los tormentas, los vientos y la casa no fue sacudida. Y después dice bien armado, ¿cierto? El edificio bien armado. Y ahí el griego que se usa es sunarmologeo. Y básicamente esa palabra se utiliza para cuando se habla de algo que se va acoplando pieza por pieza, encajándola perfectamente con mucho cuidado. Miren la palabra que Dios usa para hablar del templo de nosotros. Dios está levantando a la iglesia, el templo de Dios, de una manera cuidadosa, poniendo a cada creyente ahí. Por eso cada persona del cuerpo de Cristo tiene que ser valiosa para nosotros, porque Dios la ve con mucho valor y con mucho amor, cuidado y protección la va formando como parte de este templo que somos nosotros. Acá hay una foto de lo que es una piedra angular para el que de pronto no entiende bien el concepto. Es básicamente la primer piedra que se ponía. Y basada en esa piedra ya se podía ver la dirección de donde se iban a poner las otras piedras acá. Servía como guía. Esa piedra era la guía y la que sostenía la estructura. Por lo general esas piedras muchas veces les escribían y les ponían la inscripción para que supieran que esa piedra fue el fundamento. Y aquí ya para terminar dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo, versículo 21 dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo. Y en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. La iglesia es el templo santo de Cristo. Es perfecta, limpia, pura, sin mancha, sin defecto alguno. Y así es como Cristo nos presenta. ¿Se acuerdan que cuando se constituyó, se creó el templo? Dios le dio a Salomón un montón de indicaciones y tenía que dar un montón de cosas para que el templo fuera puro, limpio, un lugar santo donde la presencia de Dios pudiera reposar, ¿cierto? Y Dios puede reposar en medio de la iglesia, ¿gracias a qué? A Cristo, a la pureza de Cristo. Y cada creyente es una piedra que va constituyendo ese templo de Dios. Y ese templo sigue siendo construido. Ese templo está en construcción. Y no se va a dejar de construir hasta el momento que Dios escoja que el último creyente llegue a ser parte de ese templo. Porque Dios ya no habita en templos hechos de manos. Como decía Pablo en Atenas, cuando vio a todos esos dioses, esas estatuas y vio que había un espacio para el Dios desconocido. Pablo decía, Dios no habita en medio de esto, de templos hechos de manos, sino en su iglesia. Dios habita en nosotros como iglesia. Dios habita en medio de su iglesia como templo, pero también, miren lo bonito de esto, no solo somos un templo, ¿cierto?, unidos como iglesia, sino que cada creyente es un templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Entonces mire la importancia, no es solo como que, sí, la iglesia es el templo de Dios. No, yo soy también templo del Espíritu. Y es por medio de Cristo y solo de Él que puede haber reconciliación nuevamente con Dios y con otros
siendo en Él uno solo donde la presencia de Dios puede morar eternamente. Y con eso terminamos el estudio de hoy.